Respetado y temido. Aunque nunca lo condenaron por nada, para muchos Alfredo Jabran fue el gran mafioso argentino. Controló 80 empresas y tenía un ejército privado de 700 guardias. En su apogeo, Alfredo Jabran llegó a ser el hombre más poderoso de la Argentina. Parecía intocable. Había llegado a la cumbre sin que nadie conociera su cara. La gente no sabe qué cara tiene el señor Jabran. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Esa obsesión por que no hubiera una foto suya fue el secreto de su éxito y también la causa de su derrumbe. La acusación de haber mandado matar al reportero gráfico José Luis Cabezas en el verano de 1997 selló su destino. Cuando quedó prófugo, decidió esconderse en uno de sus campos en Entre Ríos. Allí se disparó a la cabeza. En este Archivos Messi le vamos a contar la vida de Alfredo Analib Jabran y sobre todo vamos a tratar de contestar algunas preguntas. ¿Se mató? ¿Lo mataron? ¿Lo obligaron a matarse? ¿O como opinan muchos, fue todo un montaje y está vivo? Alfredo fue el séptimo hijo de un matrimonio de migrantes libaneses que se asentaron en Entre Ríos. Según su hermana Beatriz, que en el 2001 publicó un libro llamado La Otra Campana, su madre, Emilia Marpés, era de Gualeguaychú, pero se mudó a La Roque para casarse con Nalib Jabran. Nalib era un hombre muy astuto, que prestaba dinero y, según Beatriz, descendía de la familia de un sheik. El abuelo había emigrado a la Argentina por la Primera Guerra Mundial, que recordemos duró de 1914 a 1918. Vino por la guerra, no porque eran pobres. El matrimonio de Emilia y Nalib fue un matrimonio arreglado por sus padres. Emilia en realidad tenía un gran amor, que se llamaba Alfredo. Por eso, según Beatriz, le puso así a su séptimo hijo. Es más, Beatriz cuenta que su propio nombre se origina en ese amor que no pudo ser. Beatriz se llamaba la amiga que a escondidas permitía juntarse a Emilia y Alfredo. Emilia había heredado de su padre los secretos para hacer un helado delicioso. En La Roque eran muy conocidos esos helados y también todos recuerdan cómo Alfredo se vestía de punta en blanco para salir a venderlos por las calles. Jabran había nacido en 1944 y muy joven en 1961 dejó Entre Ríos y vino a probar suerte a Buenos Aires. Hizo pie en la casa de una de sus hermanas, Nelly, y de su cuñado. Ellos vivían por Palermo y habían abierto una panadería muy cerca del hospital militar. Ahí empezó a trabajar Alfredo Jabran. En Buenos Aires, Alfredo conoció a la que sería su esposa, María Cristina Pérez, una joven elegante, bella. Se casaron en 1968 y durante décadas María Cristina soportó los múltiples amoríos de Alfredo. María Cristina siempre estuvo a su lado, igual que sus hijos, Melina, Pablo y Mariano. Estudió para contador público, pero dejó. Visionario, se empezó a dedicar, cuando nadie lo hacía, a la venta de computadoras. Así entró en la empresa Burroughs, que por entonces era competidora de IBM. Eso cambiaría para siempre su vida, porque ahí empezó a hacer su agenda. Burroughs le dio contactos empresariales y también con los militares. Recordemos que estábamos en la época de la dictadura. Pero no solo eso. Alfredo Jabran se hizo echar y cobró una cuantiosa indemnización. Según su hermana Beatriz, con este dinero de la indemnización, más casi $1 millón que le dio su padre y que sus hermanos no cuestionaron, Alfredo Jabran compró Ocasa, una empresa que estaba prácticamente fundida y pertenecía al grupo Juncadela. De ahí no paró más. Los años 70, de la mano de los militares, con los que había hecho buena relación, fueron un momento importante y de crecimiento para Jabran, que apuntó sobre todo a la desregulación del mercado postal. Para esa misma época se había rodeado de represores.
Ya en 1961 había entablado relación con Víctor Dinamarca, un represor conocido por los secuestros y torturas en el centro clandestino El Vesubio. Esta misma gente luego sería la que lo acompañaría en su sistema de seguridad blindado. El plan de Chabran fue brillante: apoderarse por completo de la logística postal. A través de OCA y OCASA, más otras empresas satélites y complementarias, logró controlar lo que entraba y salía del país. Y a eso hay que sumarle el clearing bancario. Todas las empresas que competían con él en el mismo rubro eran absorbidas o destruidas. O me compras o te compro, decía. Pero siempre ofrecía monedas. Los empresarios que recibían esta oferta, si decían que no, sufrían al aparato de Chabran, al aparato de seguridad de Chabran. Amenazas, atentados contra los autos y el riesgo de que sus familias fueran dañadas. Se podría decir que con sus empresas Chabran tenía el control de una cinta transportadora por la que iban cartas, paquetes, droga, armas. Siempre se dijo, pero nunca se probó nada. Ninguna causa contra Alfredo Chabran logró prosperar. Sus negocios siguieron y crecieron en democracia. Los 90 lo encontraron con grandes aliados y amigos, pero también con inesperados enemigos. Todo eso lo hizo en las sombras. Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza, le dijo a Héctor D'Amico, director de la revista Noticias, en una reunión informal que tuvieron. Alguien recuerda que Chabran dijo: si me sacan una foto es como pegarme un tiro en la frente. Un disparate. Mientras Chabran acumulaba poder, empezó a ser visto con malos ojos por los Estados Unidos, que quería parte de la torta postal para FedEx y DHL. Entonces ahí la DEA empezó a hacer sugerencias sobre el negocio de Chabran. Lo que preocupaba sobremanera era la relación que podía tener Chabran con Edcadasa, una empresa mixta, es decir, la mitad la tenía la Fuerza Aérea, que controlaba los depósitos fiscales en el aeropuerto de Ezeiza. Chabran no quería compartir nada, y fue entonces cuando el ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo, lo sacó de las sombras y contó quién era, a qué se dedicaba y cuáles eran sus métodos. El 23 de agosto de 1995, durante una declaración de más de 11 horas en el Congreso de la Nación, Cavallo contó un montón de detalles de los negocios de Chabran y dijo puntualmente que había una mafia enquistada en el poder. Allí ingresa entonces el ministro de Economía, Domingo Cavallo, sin aplausos, mucha documentación, parece que trae el ministro. La mayoría de los argentinos, el 99% de los argentinos, son gente de bien, que quiere el progreso del país y la solución de los problemas, en todos los ámbitos. Pero hay minorías que han hecho del delito, de la evasión, de la corrupción su modus vivendi. Todos estos señores no aparecen en los diarios, se dan el lujo de no dar la cara. No se conoce qué cara tienen, yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Chabran. Cavallo contó los atentados que habían sufrido los competidores de Chabran y también cómo había formado 3 empresas de seguridad privada, toda con mano de obra desocupada de la dictadura. Yo recibí al señor Alfredo Chabran en mi despacho. Cuando le mencioné los atentados, lo que me habían comentado, me dijo, no, esas son pamplinas. Dice, estos que son empresarios que no saben progresar,
me atribuyen a mí todo eso, pero eso son todas pamplinas, lo mismo que los que me atribuyen contactos con el narcotráfico. Así que eso es todo falso. Para entonces, ya hacía 4 años que la revista Noticias había publicado la primera nota sobre el empresario. Se titulaba El enigmático señor Chabrán y el caso Ezeiza. Era el rey del correo. Todos le temían. La foto de tapa de Noticias, en la que se ve a Chabrán caminando con su esposa por la playa, fue publicada el 3 de marzo de 1996 y sería la sentencia de muerte para José Luis Cabezas, asesinado un año después. José Luis la había tomado el 18 de febrero de 1996. Simuló que le sacaba una foto a su esposa, en la playa, en Pinamar, pero con un teleobjetivo apuntó a Chabrán y a su mujer, que caminaban despreocupados por la orilla, charlando. El 25 de enero de 1997, el reportero gráfico de la editorial Perfil, que publicaba y de hecho sigue publicando la revista Noticias, fue encontrado muerto en una cava en las afueras de Pinamar. Le habían pegado 2 tiros, le habían atado las manos con precintos y le habían prendido fuego dentro del Ford Fiesta que la editorial había alquilado para cubrir la temporada. En los meses anteriores, Cabezas había recibido amenazas y llamados extraños, pero no le había dado demasiada importancia. Ni bien comenzó la temporada de verano 96-97, Cabezas y su compañero, Gabriel Michi, empezaron a hacer guardias siempre con el objetivo de que Chabrán les diera una entrevista. Nunca lo lograron, pero eso sí, su auto empezó a sufrir daños, le pinchaban las gomas y el círculo de seguridad de Chabrán, aunque ellos no lo sabían, los empezaron a seguir mucho más de cerca. La noche anterior a ser asesinado, Cabezas y muchos otros periodistas fueron al cumpleaños de Oscar Andriani, el empresario postal. Era una cita obligada de todos los veranos. Gabriel Michi se fue antes y Cabezas se quedó hasta tarde. Gabriel le dio las llaves del Ford Fiesta y se fue. De la fiesta, Cabezas se fue a su casa, pero nunca llegó a entrar. Lo secuestraron antes. A Cabezas lo sorprendieron, lo secuestraron y lo mataron. Luego, con la investigación se supo que durante la fiesta de Andriani, vecinos de la zona habían llamado a la comisaría porque autos con gente extraña estaban dando vueltas por el lugar. Pero no les hicieron caso. Claramente hubo zona liberada. A casi un año de esa foto que le dolió tanto, que salió publicada en Noticias, Chabrán llegó a Pinamar y dijo: quiero un verano sin periodistas. Gregorio Ríos contrató al policía Gustavo Prelleso, que a su vez subcontrató a un grupo de lúmpenes conocido como los horneros, porque eran de los hornos. Ellos fueron la mano de obra del asesinato. Luego de muchos intentos de desviar la investigación, el más serio de ellos fue el que apuntó a Pepita la Pistolera, una conocida madama de Mar del Plata, se llegó a Prelleso. De Prelleso se llegó a Ríos y de Ríos se llegó a Chabrán. Fue el testimonio de la ex esposa de Prelleso, también policía bonaerense, la que involucró directamente a Chabrán. Entonces, el mundo todopoderoso del empresario postal estalló por los aires. Los intentos de Chabrán de dar explicaciones no sirvieron. Entonces, pese a la repulsión que le daba la prensa, el 20 de marzo de 1997 dio su primera entrevista televisiva. El elegido fue Mariano Grondona, que por entonces tenía el programa Hora Clave, el programa que marcaba agenda en la televisión argentina. ¿Por qué ahora? Mire, doctor, ahora
el caso Cabeza. Pero, ¿por qué hay tan pocas fotos tuyas entonces? Porque yo no le voy a negar que a mí no me gusta que me saquen fotos. Pero de ahí a que yo sea un criminal porque no me saquen una foto es una diferencia muy grande. Cavallo necesita vincularme con el caso Cabeza. Porque todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. Nunca pudo probar nada. Clarín también tuvo una exclusiva por esos días. El reportaje se hizo en la Mansión del Águila, en Martínez, una propiedad de 16.000 metros cuadrados, bautizada así porque Chabrán se la compró a los dueños de Águila Saint. En esa entrevista, Chabrán fue preguntado si se consideraba poderoso. Su contestación quedó en la historia. Dijo que era exitoso, no poderoso, y agregó: el poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser impune, un hombre al que no le llega nada. Un hombre que no se dejaba fotografiar. Chabrán. Y claro, no era conocido, e incluso no figura al frente de ninguna de sus empresas. Actúa totalmente en el anonimato. ...1997 fue un infierno para él. ¿Qué piensa del caso Cabeza, Chabrán? No voy a contestar. ¿Y quiénes lo vinculan? Perdón, no voy a hacer declaraciones. Lamento muchísimo el caso Cabeza. Chabrán, ¿por qué no comprometen a sus custodios en el asesinato de Cabeza? Yo no tengo custodio, señorita. ¿Usted me ve con custodio? ¿Usted me ve con custodio? Cuando entró el juzgado sí lo vimos con custodio. Mira, yo no sé por qué me nombran. Yo lo que sé es que lamento muchísimo el caso de este muchacho. Me duele muchísimo la situación que vive la familia y la que vivo yo. Tuvo que entregarse a los medios, pero además tuvo que ir al Congreso a declarar en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Agencias de Seguridad Privadas. Solamente para Cavallo, yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden. Su situación en la causa Cabeza se fue agravando. En mayo de 1997 fue citado como testigo a Dolores para declarar en el caso. Pero ya a fin de año, el juez Macchi lo llamó para tomar la indagatoria como instigador del crimen de José Luis Cabezas. Fue luego de procesar a Gregorio Ríos, ¿se acuerdan? Su jefe de custodia. Durante todo 1997, Chabrán batalló en los tribunales para no hundirse. El movimiento indica la llegada de Alfredo Chabrán a los tribunales de Dolores. La calificación para Alfredo Chabrán es de instigador, sospechoso, pero sin elementos de prueba para condenarlo. Por eso, todo indica que será declaración informativa y no pase a indagatoria, lo que significaría para Alfredo Chabrán la posibilidad de quedar detenido. Incluso en el mes de julio, luego de muchas presiones, logró que lo recibieran en la Casa Rosada. El encargado de estrecharle la mano fue el jefe de gabinete, Jorge Rodríguez. No sirvió. Casi no sale vivo de esa aventura. Salió en su auto por el costado, pero la gente se fue sobre ese auto y comenzó a golpearlo. Rompieron la luneta trasera y casi llegan al empresario. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Anda a la mierda! ¡Asesino! De allí en más, todo sería cuesta abajo, hasta el pedido de captura firmado por el juez de Dolores, José Luis Macchi. Fue el 15 de mayo de 1998, tras la declaración de Silvia Belauski, la ex esposa de Preyeso. Dicen que aún antes de que saliera la orden de detención, Chabrán ya sabía que iba a ocurrir. No me sorprendería. Por eso había tomado la decisión de que nadie tuviera su foto entrando esposado a la cárcel. Eso no iba a ocurrir. Según su hermana Beatriz, en abril de 1998, Chabrán le dijo a los empleados de la estancia San Ignacio, donde luego se escondería,
que se fueran buscando otro trabajo. Cuando le preguntaron por qué, les dijo, no les conviene estar acá, por acá va a andar mucha gente. Eligió la estancia San Ignacio en Entre Ríos para alejarse, esconderse y, según la justicia, también para morir. Es más, se dice que fue él el que llamó a la policía de Concepción del Uruguay para avisar dónde estaba. Eso nunca se sabrá. Lo cierto es que el 20 de mayo la justicia mandó una comisión policial a San Ignacio, a cuyos cascos se llegaba trasponiendo varias tranqueras. La comisión policial era mixta, mitad Policía Federal, mitad Policía de Entre Ríos. Ahí no había casi nadie. Los recibió Leonardo Aristimuño y su esposa. Era el chofer de Yabrán, pero estaba haciendo las veces de casero. Aristimuño, interrogado por la policía, negó de plano que su patrón estuviera ahí. Se negó hasta último minuto a dar las llaves del único cuarto que la policía no había podido revisar. No puedo irme sin dejar de revisar esta habitación, así que usted consígame la llave. Me dijo que esa habitación era privada de la familia, de los propietarios, y que él no tenía acceso a la llave. Di la vuelta por fuera, levanté la persiana que daba a esa habitación, pero no se podía ingresar por ahí porque tenía rejas. Parecía que no había absolutamente nadie. Grité, «Señor Yabrán, don Kiko, ¿está usted ahí? Si está, salga, somos la policía de Gualeguaychú». Lo repetí 2 veces. «Señor Yabrán, salga, somos la policía de Gualeguaychú». Volví a entrar y el principal Ferro me dice, «Mire, jefe, yo miro por el agujerito de la llave de la puerta y hay algo del otro lado. Yo no sé si es la llave o qué es, hay algo del otro lado». A todo esto, yo ya me había percatado de que todas las cerraduras de todas las puertas de entrada de las suites eran puertas placa y las llaves eran todas iguales. Y le pedí a Cebes que me tirara las llaves de otra puerta para probar. Cuando introduzco la llave, percibo que algo se desliza del otro lado. Y era la famosa llave que estaba puesta del otro lado, de adentro. Y cuando doy la segunda vuelta de llave y apoyo la mano en el picaporte y el pistillo de la puerta hace clac, en ese momento se hace un silencio. Y sobre que bajo el pistillo se escucha ¡pum! Quedamos como paralizados, congelados. Abrí la puerta. Entré y me encontré con el cuadro de una persona tirada, boca abajo, a la que le salía sangre por la oreja, por la nariz, por todos lados. Y debajo de él, apretándola con el brazo, una escopeta. Cuando se produce el fallecimiento de Alfredo, yo concurro a la estancia. Ya había muchísimos medios y había mucha gente en el retén de la policía hasta que me autorizan el ingreso. Llego al casco principal de la estancia. Ahí me encuentro con la juez de instrucción, con la doctora Pros Laporte, y concurrimos a ver la escena del hecho. Dentro de la habitación revisamos las cómodas de la habitación. Encontramos en uno de los cajones una carta que decía «Señor juez». Yabrán dejó 2 cartas, una para el juez y otra para su secretaria. Tenían una letra casi infantil. La del juez decía: «Señor juez, quiero expresarle mi decisión de quitarme la vida ante la imposibilidad de seguir sufriendo y hacer sufrir a todos mis seres queridos. Esta patraña montada vaya a saber con qué diabólico fin». La noticia de la muerte de Yabrán estalló en las clásicas chapas rojas de Crónica. El empresario argentino Alfredo Yabrán decidió quitarse la vida. Se disparó un balazo en la boca cuando estaba a punto de ser detenido. Aunque una pericia caligráfica determinó que efectivamente las cartas habían sido escritas por él, y una pericia genética determinó también que el cuerpo se correspondía exactamente con el ADN de los hijos del empresario, hay mucha incredulidad sobre lo que pasó ese 20 de mayo. Para muchos, el final sigue abierto. Hay una alta proporción de argentinos y argentinas que no creen la historia oficial. Altísima. Altísima. La proporción es altísima. Entre ellos me puedo incluir. Bueno.
Me sorprende que se haya quedado en esa casa. Lo buscaba la policía y estaba en su casa, como si yo me quedara en mi casa. Los que sostienen que Chabrán está vivo apelan a anécdotas como la de Coco Mourinho, amigo de él, custodio, hombre que los defendía en los medios. Chabrán también tiene familia. Está compungido, dice el traficante hijo de puta Bedualde. Según Coco, una semana antes de matarse, o de que se dijera que Chabrán se mató, Chabrán le regaló un libro. El libro es El socio, de John Grisham. La cuestión es que ese libro trata de un hombre al que lo acusan de un delito y al verse acorralado por la prensa y por la justicia, decide hacerse pasar por muerto y prende fuego un cadáver en un auto. Mi opinión es que me parece un poco confusa la muerte de Chabrán. Ha sido una muerte superficial, aparentosa, para que la opinión deje de nombrar al señor Chabrán y desaparezca del mapa. Considero que se hubiera suicidado de otra manera en el corazón para que todos creamos realmente que se suicidó. No creo que se haya suicidado. El hecho de que 30 perdigones de la escopeta desfiguraron su rostro dio un pie un poco a esa teoría de que en realidad Chabrán no murió, sino que está tomando sol en alguna playa. Incluso por esos tiempos se publicó la foto de perfil de un hombre en la playa que la verdad era muy parecida. Si bien hubo un disparo de escopeta, las facciones de él, del cadáver, eran absolutamente reconocibles. No tengo la menor duda, al margen de todas las evidencias científicas que se aportaron, con una tarea muy seria por parte de la justicia de Entre Ríos, donde prestaron un celo absoluto primero, para que no se filtre ningún tipo de documentación crítica, como podían ser las fotos de la autopsia, que nadie las pudo obtener. A su vez, la presencia, en principio, de camionetas con vidrios polarizados por la zona de la estancia San Ignacio y el hecho que siempre se dijo de que había desaparecido un teléfono satelital y documentación personal, avaló la teoría de que en realidad lo habían matado. La mecánica de la muerte en sí misma también fue muy dudosa para algunos. Incluso muchos cuentan como cierta la circunstancia de que la familia de Chabrán estaba amenazada, que su hija Melina estaba secuestrada. Su muerte resolvería todo y su familia ya no sería más perseguida. El mito llegó al punto de que cuando arrancó el éxito de la marca de ropa I'm Not Dead, alguien reparó en que los dueños eran 3 hermanos, hijos de un ex gerente del Excel Group que había comprado Oca. I'm Not Dead querría decir Alfredo Chabrán no murió. En más de una oportunidad me han dicho que Chabrán está vivo, que está viviendo cómodo en el Caribe, una cantidad de cuestiones, pero es el imaginario social que piensan que alguien porque tiene un poderío económico importante no puede tener las cuestiones vivenciales y emocionales que tiene cualquier humano, ¿no? Creo que en determinado momento esta cuestión le pesó mucho a él y como cualquier mortal se sintió agobiado, lo dice incluso en su carta de despedida, quiere dejar tranquila a su familia y si vamos al fondo del asunto, a su familia no se la molestó más. Volviendo a las preguntas de principio, la justicia sostiene que Chabrán se mató el 20 de mayo de 1998 usando una escopeta que tenía en el campo en el que se estaba escondiendo. Pero es cierto que su muerte fue una solución para unos cuantos. Nadie más tocó a su familia ni su patrimonio, las dos cosas que más le importaban. Tampoco se ahondó la línea de investigación que apuntaba a sus negocios, al encubrimiento judicial y hasta alguna relación con la cúpula de la policía bonaerense en el crimen de José Luis Cabezas. Alfredo Nayib Chabrán vivió siendo un misterio y murió a los 53 años a la altura de ese enigma.